¿no? Recordemos que tenemos dos superficies, este, una superficie lateral en el cilindro y tenemos dos superficies, ¿no? Digamos, una que podría ser en la base y el otra, digamos, en la tapa, ¿no? Si esto estuviese en modo vertical, ¿no? Pero está en horizontal. Ya. Entonces, Sandro dice que no le ha salido. ¿Ya? A ver, No, vamos a ver. solamente mm, vi la parte de Jackson en la ecuación Ujú, y traté de establecerlo, esa parte de la 1.11 ya, de superficie a volumen, pero no supe cómo. Traté de buscar otra bibliografía, creo que en el. ¿Cómo? No recuerdo bien. Ah, ya en el sílabo había otro libro, lo descargué también y no encontré más información, estuve buscando, pero no le entendí cómo pasarla a volumen. ya. A ver, para todos, ¿ya? Porque, o sea, la idea, ¿cuál era? La idea era de que en toda esa semana ustedes se iban a dedicar solamente a realizar esa demostración, ¿no? De cómo se extiende el concepto de la ley de Gauss ya no a cargas puntuales, sino a cuerpos que involucran superficies y volúmenes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Ahora, claro, en el Jackson las cosas están directas, ¿no? Ahí no están, digamos, los pasos que uno tiene que hacer, ¿no? Sin embargo, digamos, te da cierta idea de lo que se podría hacer, ¿no? Para poder, digamos, llegar, ¿no? A buen puerto. ¿Ya? Pero también no es limitarse solamente al Jackson y solamente al Panofsky, si no me equivoco, ese es el segundo libro que está en el sílabus, que complementa al Jackson, ¿ya? Ah, sí, hay hay un montón de libros, digamos, Sí, de electromagnetismo, ¿no? ¿No? Está el Grant, está el Hertz, hay un montón de libros, ¿no? Y la idea es, pues, ver, digamos, la mayor bibliografía posible como para poder nosotros hacernos una idea de cómo demostrar, al menos, digamos, tener la idea. ¿Por qué? Porque una vez uno tenga más o menos el andamiaje mental, ¿no? De más o menos qué es lo que se tendría que realizar para comenzar a mover la mano, utilizar matemáticas, ¿no? Y pues llegar a nuestras demostraciones, ¿no? Bien, Sandro. Una pregunta, Sandro. ¿Tienes algo, digamos, no sé, así no hayas llegado a demostrar, ¿no? Pero al menos tienes, digamos, un papel o algo del intento realizado que has estado al menos intentando, como para medir, aunque sea ese progreso. no, profesor, solamente un borrador, pero no se me ocurrió cómo comenzarlo bien. No tuve un buen punto de partida. Ya, ya, no hay problema. Ya, entonces a ponerse las pilas para el siguiente, ¿ya? Porque no es que en este módulo sea, digamos, la nota más alta de las presentaciones, sino, digamos, se promedian las tres presentaciones, porque en las tres se demuestran, voy a medir el esfuerzo, ¿no? Qué tanto, digamos, ustedes le dedican, qué tanto, digamos, entienden, desarrollan, ¿ya? Y al final lo voy a hacer yo. Este tema ya no se va a poder, repetir. Ya, a ver, señor Birkhoff, ¿estás? Sí, profesor, Ya, en tu caso, pero tampoco llegué a la demostración ya, y he estado repasando cómo podría hacerlo, ya, porque había partes que no recordaba. ya, no hay problema. Virgo, pero a ver, dentro de todos esos repasos que has hecho, al menos alguna idea de cuál sería el punto de partida. No, profesor. Ya, bien. ¿Y el señor Sergio? ¿Está? Tampoco, ya. Bien, estuve esperando al señor César, al final le tuve que escribir y me dijo de que no se podía. Sí, 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 justamente ya me enteré de eso, de que no va a poder entrar, ¿no? Me pidió también de que haga su presentación la próxima semana,
¿no? De este tema. Le dije, digamos, de que eso sería injusto, teniendo, digamos, que tendría una semana más, ¿no? Bien, entonces, digamos, todos a ponerse las pilas, ¿ya? Con respecto al tema que vamos a, va a quedar, mejor dicho, para la próxima semana. Ya que va a ser otro tema, evidentemente, porque esto que ustedes no han podido, digamos, desarrollar, lo voy a tener que hacer yo, ¿ya? Y profesor, ¿y cuál sería el punto de partida? Eh, Como nosotros hemos estado desde un inicio construyendo conceptos, bueno, que ya es conocido, dado, ¿no? Es ya conocido en física y está dada, en ese fin de seguir, digamos, avanzando conceptualmente, nosotros no vamos a partir nunca de algo que desconocemos, ¿ya? Entonces nuestro punto de partida siempre va a ser algo que nosotros, digamos, hayamos visto y más específicamente que hayamos visto en clase. Y hasta ahora, dentro de todos los conceptos que hemos estado observando nosotros en clase, ¿qué hemos visto? Pues que se puede asociar un campo eléctrico a un cuerpo involucrando superficies y volúmenes. También se puede hacer eso, digamos, para cargas puntuales, ¿no? Entonces, la idea es partir del concepto de campo eléctrico, ¿ya? Y profesor, ¿por qué? Porque si ustedes recuerdan, en la ecuación, ¿no? De Gauss, digamos, para este tipo de cuerpos, está por una integral de superficie, ¿no? E punto n de A igual 1 epsilon sub 0, integral de la densidad eh, de carga, ya sea superficial, volumétrica, ¿no? Diferencial de volumen, ¿no? Para hablar en términos generales, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay un punto que es el campo eléctrico. Y evidentemente ese campo eléctrico va a estar dada, ya que estamos hablando de volúmenes, áreas, para cuerpos de estas características, ¿ya? Entonces, eh, se empezaría, digamos, con la definición de campo eléctrico en su versión integral, ¿ya? Ahora, si nosotros recordamos esa expresión, está dada, voy a hacer un bosquejo más o menos ahorita, ¿ya? Para que más o menos se hagan una idea de lo que de lo que se viene. A ver, sería algo así como esto. Tendríamos que el campo eléctrico, esto lo voy a borrar ya, porque solamente es el bosquejo de cómo se tendría que realizar. Ya, campo eléctrico igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0 o la constante eléctrica, que es lo mismo, integral de volumen, densidad de carga volumétrica, ¿ya? Acá estaría dada por nuestro vector R menos R1 entre el módulo de este, R menos R1, todo eso al cubo diferencial de volumen, ¿no? Y esta expresión dada para el campo eléctrico se pueden ver, digamos, en nuestras primeras pizarras, ¿no? Ustedes lo deben tener reportado en su cuaderno ya. Eh, Ese sería, digamos, nuestro punto de partida. ¿Qué vemos? Campo eléctrico involucrando, digamos, volúmenes, ¿no? Porque estamos hablando de una manera general, ¿ya? Bien. Ahora, en el Jackson, ¿qué se sugiere? Bueno, se sugiere, digamos, determinar la divergencia del campo eléctrico, para que luego de ello aplicar propiedades vectoriales e ir transformando poco a poco las expresiones, ¿no? que nosotros tengamos para que podamos utilizar el teorema de la divergencia. Profesor, ¿por qué el teorema de la divergencia? Porque lo que nosotros tenemos que demostrar, una integral está de superficie y en el lado, no sé, pues derecho de la relación esta de la ley de Gauss hay una integral de volumen, ¿no? Y el teorema de divergencia justamente sirve para hacer el cambio de integral de volumen
a superficie, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la idea, ¿no? Pero en ese camino, por ejemplo, yo en esta ecuación general que acabo de escribir, no tenemos la forma ni la componente, ni definido tampoco la geometría que nosotros vamos a utilizar. Es decir, esto de acá se puede hacer en coordenadas cartesianas, se puede hacer en coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, y evidentemente tendría que salir lo mismo, ¿ya? Entonces, eh, yo lo voy a hacer en coordenadas cartesianas y para que no tengan ustedes, pues, su primera nota negativa, como son cuatro, uno me va a hacer en coordenadas esféricas, el otro también, el otro me va a dar, me va a hacer en coordenadas cilíndricas y el otro alumno también lo va a hacer en coordenadas cilíndricas. Ahora, el cómo se haría esto, siguiendo, digamos, los pasos que a continuación vamos a demostrar, ¿ya? Ojo, eh, la nota, digamos, que tienen todos ustedes por no haber presentado nada, ¿ya? Es de 0,0. La próxima semana cuando me entreguen, digamos, la nota va a ser 11, ¿ya? Y eso es porque no han hecho nada, pues. Y es porque también les voy a dar toditos los pasos para que ustedes simplemente cambien las coordenadas y me envíen, digamos, su demostración, ¿ya? Ojo, no solamente es envío, sino envío y exposición la siguiente semana, ¿ya? No solamente de ese tema, sino del tema que también voy a fijar hoy día, ¿ya? Bien, antes ya de empezar con esta demostración, mínimo terminaron, ¿no? Esto, la segunda parte, o sea, encontraron lo que estoy acá graficando, la plaquita con densidad de carga superficial negativa, encontraron el campo eléctrico o todavía. ¿Han hecho o no? Tenían simplemente pues que hacer el mismo gráfico, utilizar la misma gaussiana, ojo pues que el campo eléctrico ahora va a tener un sentido contrario, ¿no? El campo eléctrico, por ejemplo, va a estar en este caso como la carga, como la densidad de carga es negativa, va a estar hacia adentro, ¿no? El campo eléctrico va a tener este sentido. Es lo único que cambiaría, ¿no? Campo eléctrico así. Las, eh, los vectores normales de la superficie van a ser lo mismo, ¿no? Y la densidad de carga, pues evidentemente sería negativo, ¿no? Que no hace falta, digamos, escribirlo en el gráfico porque estoy apuntando el campo eléctrico hacia adentro, ¿no? De la plaquita. ¿Hicieron esto o no? También había quedado como tarea. A ver, preguntamos. Eh, Empezamos con Sandro. Sandro, ¿lo terminaste? No me salió eso tampoco, pero no lo terminé de avanzar, se me olvidó esa parte. Mejor dicho, ni lo viste. No lo avancé. Ya. Birkov, Tampoco, profesor. tampoco. Sergio, tampoco. Ya. Eh, Como ustedes tienen el apunte de clase, ya, y les estoy dando, digamos, el aviso o ayuda que el campo eléctrico tienen que analizarlo, digamos, apuntando hacia adentro o hacia la placa. Van a hacer el cálculo también ya para la próxima semana. Yo ahorita voy a hacer la demostración de la tarea que ustedes tenían que hacer para que cambien simplemente las coordenadas, ¿ya? Entonces esto lo terminan ustedes. La próxima semana, y si en caso no les sale o no han hecho nada, ya pues lo voy a hacer, ¿ya? Entonces vamos a empezar con la demostración que había quedado como primera expo. Entonces, acá con plumón rojo ponemos flechita, el campo eléctrico. A ver un ratito. Campo eléctrico, acá borramos.
Esto es Expo 1. Ya. Bien. Entonces, la experiencia, ¿no? Dice que hay una forma de hacer esto, ¿no? Y es pues metiendo la divergencia del campo eléctrico, ¿ya? Con el fin de aprovechar ciertas propiedades vectoriales. Entonces, si yo aplico la divergencia al campo eléctrico, en el lado izquierdo sería el vector o el operador nabla, producto punto campo eléctrico, va a ser igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos integral, la densidad de carga volumétrica en este caso es una constante, podría ser también una función, de acuerdo, digamos, al problema en específico que en algún momento se plantee, ¿no? Pero en este caso, digamos, dejémoslo como está, sin definir todavía, ¿no? Si es una función de algo o si pues es una constante. Dejémoslo como está, es decir, rho R1, ¿ya? Y el operador nabla estaría, digamos, actuando eh, sobre todo lo que queda, ¿no? ¿Y qué es lo que queda? Nabla punto, abrimos corchete, tendríamos R menos R1 entre módulo de R menos R1. Y acá diferencial de volumen. Ya está. Profesor, en nuestras deducciones anteriores, cuando nosotros nos encontramos con una expresión parecida a la que estamos viendo, teníamos que definir, digamos, las componentes tanto de mi vector R como mi vector R sub 1, ¿no? Y eso es correcto. Y acá es donde viene el trabajo de ustedes. ¿Por qué? Porque yo lo voy a trabajar en coordenadas cartesianas, ¿ya? Dos de ustedes, coordenadas cilíndricas y dos de ustedes, coordenadas esféricas, ¿ya? Entonces, yo voy a definir a esa diferencia de vectores R menos R1 mediante la letra R mayúscula, ¿ya? Para no estar cambiando, digamos, variables, ¿ya? Voy a decir entonces R mayúscula, para mí, va a ser la diferencia de los vectores R menos R sub 1, ¿ya? Ahora, como yo lo voy a hacer cartesianamente, esa diferencia de vectores R menos R1 lo voy a definir como mi componente X y más mi componente Y, J, más mi componente Z, K. Y ya está. Entonces, eh, ojo, estoy definiendo eso, ¿no? En el caso de ustedes, ¿qué tendrían? Tendrían componentes esféricas, componentes, también tendrían componentes esféricas y componentes cilíndricas, ¿ya? Entonces, si estoy utilizando esta nueva variable, bueno, mi expresión, digamos que era un poquito extensa, se va a reducir un poco, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Acá voy a escribir entonces, tendríamos que la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0, integral de volumen. Acá seguíamos teniendo nuestra densidad de carga volumétrica, rho r sub 1,
que multiplica la divergencia, no, perdón, sí, pues a la divergencia de quién? De R mayúscula, vector, entre el módulo de R mayúscula, todo eso elevado al cubo. Y hasta diferencial de volumen. Y acá es donde comenzamos a aplicar propiedades vectoriales. ¿Ya? Ojo, en realidad esto de acá se puede hacer de dos maneras. Y voy a hacer mediante las dos formas, ¿ya? Voy a demostrar, digamos, la tarea que ustedes bueno, quedó pendiente de dos maneras, ¿ya? Sin embargo, la forma que ustedes tienen que utilizar o que presentar en esta semana que viene es esta primera, ¿ya? Porque es la que es un poquito más trabajosa. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar propiedades. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar un poquito de ciertos, digamos, temas de nuestra matemática para físicos uno, ¿ya? Bien. Profesor, ¿qué propiedades ahora tenemos que utilizar para, digamos, poder seguir trabajando? Bueno, vamos a aplicar esta propiedad que la voy a escribir con plumón azul. Voy a poner acá punto y coma y voy a escribir, por ejemplo, que el operador nabla, producto punto, acá un escalar. A ver qué letra estamos utilizando para no utilizarla. Ya, por ejemplo, el escalar que sea U, y mi vector que sea A. Ojo, esto de acá no pertenece, digamos, a las variables que nosotros estamos escribiendo, sino es en sentido general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una propiedad, ¿no? A ver, un momento hasta que sale chueco. Ya. Esto va a ser igual a U multiplicado por la divergencia del vector A más A con nabla actuando sobre el escalar U. ¿Ya? Esa propiedad es la que vamos a utilizar. Entonces, bueno, nuestra ecuación verde se va a extender un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque va a estar no en términos de una sola como está actualmente, sino va a estar en términos de dos términos más, ¿no? Entonces acá tendríamos que la divergencia del campo eléctrico va a ser igual a 1 entre 4pi epsilon sub 0 integral densidad volumétrica de carga, y acá estaría aplicada la propiedad. Lo voy a hacer con plumón celeste para que se den cuenta que estoy aplicando la propiedad. ¿Ya? Profesor, ¿y acá quién sería mi U? Tenemos que ver la expresión, pues, ¿no? Y la expresión que tenemos, ¿cuál es? Es esta de acá, ¿no? En esa expresión, evidentemente, el vector es R mayúscula con su flechita, ¿no? Y la parte escalar, la parte de módulo, pues sería el mismo, pero con valor absoluto, con las barras de valor absoluto que me dicen que es el módulo, ¿no? Por tanto, en nuestro caso, en este caso particular, ese escalar, es decir, 1 entre el módulo del vector R, va a ser nuestro, va a ser nuestro escalar, y A va a ser nuestro, perdón, y R mayúscula sería pues nuestro vector A, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría 1 entre módulo de R al cubo, divergencia de R más R
producto punto, nabla actuando sobre el escalar 1 entre módulo de R mayúscula al cubo, ¿no? Cerramos corchete y como nuestra integral está en términos de diferencial de volumen, terminaría con diferencial de volumen, ¿no? Muy bien. Ahora, antes de continuar trabajando con nuestra integral, para no estar escribiendo mucho, vamos a enfocarnos un poco en este término que voy a subrayar, ya este término de acá. Vamos a trabajar con ese término. A ver, ¿qué otra cosa se puede hacer? Y luego vamos a trabajar con este término de acá. Lo voy a poner con plumón rojo. ¿Ya? Vamos a trabajar con ambos. Profesor, ¿a qué se refiere con trabajar con ambos? Ah, por ejemplo, el operador nabla, como yo he elegido trabajar en coordenadas eh, cartesianas, tiene una forma, ¿no? ¿Y cuál es la forma? La derivada parcial de xy más la derivada parcial de yj más la derivada parcial de zk, ¿no? Eso es, digamos, mi operador. Y como yo ya definí mi vector R mayúscula xy más yj más zk, quiere decir que cuando haga ese producto, la parte que he rayado con plumón amarillo, ¿no? Se va a escribir, digamos, de otra manera. Y eso es lo que yo quiero que ustedes determinen, pues, ¿no? Y me digan a ver en qué se convierte eso, ¿ya? Ojo, ojo, porque esto, digamos, quiero que también lo intenten ustedes, ¿ya? Les voy a dar 5 minutos, que es mucho, para que sea considerado como participación de clases, ¿ya? No está nada complicado. Profesor, ¿quién es mi vector R? Mi vector R es este de acá. Este de acá es el vector R. Profesor, ¿cuál es mi vector, mi operador nabla? El operador nabla ya tienen que saber ustedes, pues, ¿no? De memoria, porque han llevado matemática para físicos 1, ¿no? Y el nabla, recuerden, pues, que es derivada parcial de x y más derivada parcial de y j más derivada parcial de z k, ¿no? Entonces, tienen nabla, tienen r, multipliquen todos y me dicen qué sale, ¿no? Respecto a la ecuación en amarillo, ¿ya? Son 7:38. 5 minutos te lo voy a dar para que me dicten. A ver, Sandro, ¿estás ahí, no? Ya, perfecto. A ver, opera y me dicen, ya cinco Sí, minutitos profesor. voy a preguntar, va a valer un punto, digamos, si en caso está bien, ¿ya? Y si en caso está mal y veo que pues se han equivocado en cosas un poco inocentes, sin embargo tiene sentido el razonamiento, lo que ustedes han estado descrito, también se va a considerar cierto ¿Le puntaje, ¿ya? vamos a Tal vez enviar, 0,5. profesor, a su correo? Sí, 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 por favor, porque tengo que tenerlo como evidencia también, ¿ya? Al correo de siempre. En 5 minutos me lo envían. Son 7:39, ya que empiece 7:40, ya, para que tengan tiempo y no se estresen. 7:45, solamente acepto hasta esa hora, ¿ya? Todo lo que está en el corchete, ¿no, profesor? Ya hagan los dos, el amarillo y el rojo, ya, pero hasta las 7:45 solamente amarillo, ¿ya? El Ya. rojo, digamos, ya vamos a dar un tiempo más para que puedan operar también, ¿ya? Ojo, las expresiones R y nabla ya están dadas en amarillo en la pizarra, simplemente a operar, ¿ya?
Ya estoy revisando el correo y me he enviado dos. Ya, perfecto. Muy bien, muy bien. Hay uno que ha hecho muy bien la respuesta. Vamos a ver el otro alumno. Ya, bueno, también. También. Bueno, en la segunda parte, uno de ustedes se ha equivocado, ¿ya? La primera parte sí lo han hecho bien. La segunda parte todavía no lo he dejado. Uno se adelantó y se equivocó, ¿ya? Pero ambos tienen entonces un punto. Los dos que me han enviado cada uno tiene un punto porque la primera parte lo han hecho bien, ¿ya? Y ahora, mientras yo reporto, desarrollando o escribiendo la parte que han enviado ustedes, les doy, mientras yo desarrollo, termino de desarrollar estos 5 minutos más para la segunda parte, ¿ya? Y el que hizo la segunda parte, que lo vuelva a hacer y vea dónde ha podido equivocarse. Y el alumno que no hizo, pues que lo haga, ¿ya? Esos valen como puntos de participación, ¿ya? Entonces, agarro mi plumón, voy a agarrar mi plumón amarillo, lo que está subrayado en amarillo lo voy a desarrollar con amarillo, y lo que está rayado con rojo lo voy a resolver con un plumón rojo, ¿ya? Entonces tendríamos que uno, a ver acá, uno entre el módulo de R al cubo, que multiplica a la divergencia del vector R, va a ser igual ¿a quién? A uno entre módulo del vector R al cubo, y acá vamos a escribir la expresión completa de nuestro operador nabla, ¿no? ¿Y quién es ese operador? Es delta de xi más la derivada de yj más la derivada parcial de zk. Ya está, ¿no? Producto punto, ¿quién sería? El vector R. ¿Quién es R? El vector R es xi más yj más zk. Ya está. Bien, ahora sí a multiplicar, ¿no? Cuando multiplicamos, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener uno entre módulo de R mayúscula al cubo, que multiplica I por I es uno, ¿no? J por J es uno, ¿no? Y K por K, uno, ¿no? Y, profesor, ¿y cuánto es I por J? Cero. ¿Cuánto es I por K? Cero, ¿no? Entonces, si operamos, tendríamos la derivada de x con respecto a x, más la derivada de y con respecto a y, más la derivada de z con respecto a z. Y es por eso que ambos me pusieron en su resultado final 3, ¿no? ¿Por qué? Porque la derivada de x respecto a x es uno, la derivada de y respecto a y es uno y la derivada de z respecto a z es uno, ¿no? Entonces, como está en términos de una suma, sería uno más uno más uno es 3, ¿no?
¿Qué quiere decir eso? Que entonces 1 entre el módulo de R al cubo va a ser igual a 3 entre el módulo de R mayúscula al cubo, ¿no? Entonces ahora vamos a desarrollar la que está rayadita, ¿ya? Pero como ustedes también están copiando, les voy a dar eh, otros 5 minutitos para que me envíen la segunda parte, es decir, la ecuación que está, o la relación en rojo, que está rayado en rojo, ¿ya? Entonces, 7:52, 7:55 me envían como plazo al correo nuevamente, ¿ya? Por mientras voy escribiendo, digamos, lo que tenemos que desarrollar. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Qué es lo que está en rojo? Lo que está en rojo es, profesor, R mayúscula multiplicado escalarmente mediante el producto punto, operador nabla, 1 entre módulo de R al cubo. Eso es lo que nosotros tenemos que usar, ¿no? Pero el profesor me dice que yo utilice, digamos, lo que hemos definido, ¿no? Previamente. ¿Qué hemos definido? Bueno, hemos definido nuestro vector R como xy más yj más zk, ¿no? Producto punto. Bueno, la forma del operador nabla, ustedes ya lo saben, ¿no? Derivada de xy más derivada de z, perdón, acá me equivoqué. No, perdón, estaba que me comía la derivada de y. La derivada de yj más la derivada de zk, ¿no? Ya está, las tres. Todo esto que multiplica a 1 entre el módulo ¿de quién? De el vector R menos R', ¿no? Bien, entonces yo ya lo plasmé acá en la pizarra. A ver, operen. Ya, ojo, en este caso ya no es tan directo. ¿Por qué? Porque van a tener que derivar respecto a X, ¿ya? Respecto a Y respecto a Z. Como este pasito es un poquito más larguito, a ver, vamos a ver. Son las 7:55, ya a las 8:02, ya, porque es un poquito más larguito. Hasta las 8:02 voy a recibir esta segunda parte. Voy a estar en el correo acá chequeando si me llega o no me llega, ya. No hagan trampa, ya. Dense cuenta que, digamos, forma tiene la diferencia de nuestros vectores R menos R', ¿ya? Si no recuerdan, pueden retroceder en sus apuntes de clases. Hemos nosotros descrito, ¿no? Esta diferencia, ¿ya? En términos de las componentes X, Y y Z.
Ya, muy bien, estaba revisando los correos y veo que no lo terminaron, pero hay intentos, ¿ya? Eh, a ver, ajá, por ejemplo, han escrito correctamente la forma pues que tiene, ¿no? El módulo de nuestros vectores R menos R', ¿ya? Sí, abajo también lo han derivado bien y se han quedado a medias. Vamos a ver el otro alumno. A ver, no abre. Ya, bueno, el del segundo alumno está un poco comprimido. Ya, muy bien, entonces el señor, hasta ahorita ambos tienen 1.5 de puntos adicionales. Ya tanto el señor Virco como Sandro tienen 1.5, ¿ya? Ah, no, perdón. Virco sería su otro 0.5. Virco tendría 1 y Sandro tendría 1.5, ¿ya? Bien. Entonces acá para no olvidarme, Virco 1, Sandro 1.5, ya. Como se quedaron a medias, vamos a finalizar nosotros, pues, ¿no? Bien. Voy a limitar el giro, ya, ahora sí. Bien, ambos detectaron, ¿no? Que el módulo de la diferencia de dichos vectores es x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo eso a la 3 menos, ¿no? ¿Por qué, profesor? ¿No? Bueno, para los que no han enviado nada, es porque esa diferencia está dada por la raíz cuadrada de las componentes x, y z elevadas al cuadrado, ¿no? Pero como en nuestro caso está ese módulo elevado al cubo y la raíz cuadrada, digamos, es la elevación a la 1 medio, 3 por 1 medio sería a la 3 medios, ¿no? Es por eso que está escrito x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues derivar con respecto a x esa expresión multiplicada por y más la derivada respecto a y de quién, de esa función j más la derivada parcial de z de quién, de esa función, ¿no? K. Y eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, digamos, en la siguiente pizarra. ¿Ya? Acá lo voy a quitar el fondo. A ver, a ver.
Profesor, su micrófono está apagado.
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Ahora sí se escucha, Ya, profesor. pucha, recién me doy cuenta de que me habían escrito un mensaje, pensaba que no me había dado cuenta de que no se estaba escuchando. Recién veo su mensaje y ahí voy a terminar la demostración. Bien, entonces como no se ha escuchado, voy a hacer una especie de repaso de inicio a fin, ¿ya? Para que ustedes tengan eh, más o menos pues no idea de lo que se ha hecho. Han estado siguiendo igual, han estado respondiendo también en ciertos pasos, ¿no? En clases y ya, entonces voy a retroceder a tres pizarras anteriores donde empezamos todo y a resumir todo lo que hemos estado avanzando, ¿ya? Eh, Estaba también mencionando, no lo escucharon porque estaba desactivado, era de que la próxima semana les voy a dejar a ustedes para que no se queden pues con su eh, 1.5 puntos y uno, ¿ya? Eh, que demuestren lo mismo, pero con diferentes coordenadas, ¿ya? Ustedes ya eligen pues si lo hacen en coordenadas esféricas o en coordenadas cilíndricas, pero en una de ellas se tiene que trabajar, ¿ya? Bien. Allá. Ojo, la próxima semana, esta demostración, que no lo han hecho esta semana, tendría el punto máximo de 10, ¿ya? Como hoy día uno de ustedes sacó un punto, si lo termina, y tendría que terminarlo por lo que vamos a desarrollar en clases, tendría 11 y el otro alumno que sacó 1.5, sus 10 más 1.5 de hoy sería 11.5. Respecto a la primera nota de presentación. La siguiente semana que viene también se va a dejar un tema de presentación que ustedes también tienen que terminarlo, ¿ya? Entonces, eso es para que pues no se les baje, digamos, tanto el promedio, ¿no? Con 1.5 y un punto. ¿Ya? Traten de cumplir también, por favor, lo que se deja en clase. Eh, También pueden preguntar, pues. También no es que, profesor, no entendemos, ¿no? O ayúdenos, asesórenos en qué libro. Pueden escribirme, digamos, por correo o pueden hacerlo mediante WhatsApp, teniendo en cuenta que nos conocemos, ¿no? Y tienen mi número, ¿no? Profesor, he avanzado hasta acá y una pista, una ayuda para poder continuar, ¿no? Entonces, por esa parte también aprovechen ese lado, pues, ¿no? Ya, entonces vamos a retroceder pizarras anteriores, voy a poner fondo negro, ya. Acá nosotros partimos del campo eléctrico. Una pregunta, ¿han copiado todo? Sí, ¿no? Sandro, Birkov, Sergio, ¿han copiado? Ya, perfecto. Entonces ya, la ventaja es que han copiado. Ya, nuestro punto de partida Sí, es el concepto de campo eléctrico. ¿Ya? Se le va a tomar la divergencia, ¿ya? Se va a definir también una nueva variable, que es el vector R, para no estar, digamos, alargando tanto todos los cálculos que se vaya a desarrollar, ¿no? Se va a definir la variable R como el vector R menos R1, ¿no? Y se va a aplicar propiedades vectoriales, ¿no? Cuando se aplican propiedades vectoriales, pues nuestra integral va a tener dos términos teniendo en cuenta la propiedad que vamos a utilizar, ¿no? Una vez hecho eso, se hacen los respectivos cálculos, ¿no? Se continúa con las demostraciones, ¿no? Y se llega a que nuestro resultado, digamos, es indeterminado cuando R sea igual, digamos, al R1, ¿no? Entonces se aplica luego el teorema de la divergencia para transformar la integral de volumen a una integral de superficie, se identifica también el espacio, ¿no? ¿Cuál sería la forma que tendría el vector normal a la superficie, ¿no? Eh, Se desarrolla la integral, se aplica el concepto de delta de Kronecker, ¿no?
se desarrolla las integrales, se llega a una ecuación, ¿no? En la cual nosotros sacamos provecho para poder encontrar que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga volumétrica sobre epsilon sub cero, ¿ya? Una vez determinado esto, se le toma integral ¿no? a estas expresiones y luego se aplica el teorema de la divergencia y finalmente se llega a la demostración, pues, ¿no? Que se había pedido. Me acabo de dar cuenta que ahí falta un diferencial de volumen, ojo, en la primera integral de azul de abajo. ¿Ya? Ustedes escríbanlo, ¿qué me pasó? Y eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora, profesor, entonces en lo de la siguiente semana, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo, solo que ustedes pues no definan su vector, por ejemplo, R mayúscula R menos R1 como XY más YJ más ZK, sino digamos en términos ya sea de coordenadas esféricas o eléctricas, perdón, esféricas o cilíndricas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Pues que acá va a cambiar, ¿a dónde también cambiaría? Cambiaría acá, en la derivada, ¿no? Sin embargo, el resultado, ojo, tiene que ser lo mismo, ¿ya? Porque estamos, digamos, trabajando simplemente en otra coordenada, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta eso, digamos, todos los pasos más o menos detallados que ustedes tienen que llegar, ¿ya? Sí o sí, digamos, tienen que tener su 10 cada uno para que yo pues sume, pues, ¿no? El 1.5 que han sacado hoy día y uno para que tengan 11 y 11.5 en la primera exposición. Y como les había mencionado, el tema, digamos, para la semana que viene, lo voy a fijar este sábado, voy a estar enviándoles por correo, ¿ya? O avisando al contacto que tengo por WhatsApp a uno de ustedes o a un par de ustedes para que se lo pase a su compañero y comiencen también a desarrollar, ¿ya? Eh, no pierdan tiempo tampoco editando, no sé, pues en diapositivas, ¿no? Basta que lo hagan a mano alzada, tomen foto y lo pongan en formato PPT para el día, digamos, de su presentación, ¿ya? Y expliquen, digamos, los pasos, no sé, los puntos de partida, los pasos algebraicos, los cálculos que están haciendo y las respectivas demostraciones, ¿ya? O sea, la parte estética no importa mucho, ¿ya? No le den mucho tiempo a eso, más que todo enfóquense en desarrollar, pues, que es lo que importa. Tanto esto como el siguiente tema también, ¿ya? ¿Y qué más? Bueno, como ya borró el tiempo, ya se terminó, pongan un poquito más de empeño, pues no sean tan quedados y cualquier cosa pues, que se hayan paralizados, pregúntenme, ¿ya? Escriban por correo o por mensaje, ¿ya? Las sugerencias, digamos, o las ayudas, ¿no? Si en caso, pues, no saben qué hacer, se han trabado, se las voy a dar, ¿ya? Bien, ha sido todo y espero, pues, no, la próxima semana cumplan, ¿ya? ¿Alguna consulta, pregunta, duda? No, Nada. profesor. Ya, perfecto. Entonces, a trabajar desde hoy, cambien las coordenadas, si no recuerdan las coordenadas esféricas o cilíndricas, pues revisen, no aprovechen pues el internet, cambien y todo tiene que salir lo mismo, ¿ya? Bien, entonces ha sido todo. Cuídense mucho y hasta luego. Ya, profesor, igualmente. Ya.